Estamos en medio de la edición número 54 del Coloquio de IDEA, que cada año se realiza en la ciudad de Mar del Plata, pero este es un año muy especial por diversas razones. Ayer conocimos, por ejemplo, la cifra del INDEC en materia de inflación, 6,5% y un acumulado de más del 32% para este año 2018. Y además, en el medio de la escena está la causa de los cuadernos de la corrupción y una cantidad enorme de empresarios, algunos detenidos, otros que están como imputados colaboradores, que está haciendo ruido en este Coloquio de IDEA. Vamos a recibir a nuestros invitados y vamos a empezar por ahí para ver cómo se está dando y qué va a pasar hacia el futuro inmediato con parte de la economía, pero también del rol de los empresarios. Bienvenidos a ambos. Recibo a Diego Martínez Bursaco, economista, director de MEVE Inversiones. Gracias ¿Qué tal? por estar. Buenas noches. Y a Leo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales. Muy buenas noches. Gracias por estar. Bueno, voy a empezar por Leo, aprovechando que estábamos hablando del Coloquio de IDEA. Digo, estos 900 representantes, prácticamente, digamos, los del establishment, los más importantes empresarios presentes allí y cruzados y atravesados por la cuestión de la corrupción. Sí, hay dos agendas que están atravesando el Coloquio de IDEA. Una es la agenda oficial, la que impulsa el mismo coloquio, que tiene que ver cuál es el rol del empresario, de este establishment que vos planteás en términos de cómo se involucra en la política empresarial, la política del país, y también el tema de cuál es la posición que ellos van a asumir al respecto de los cuadernos, como vos bien nombrabas, en términos claros y concretos sobre la corrupción. Claro. El presidente Javier Goni del coloquio planteó que hay una iniciativa de ese espacio de profundizar la transparencia corporativa, pero bueno, se intentó tratar en el Congreso el año pasado, no prosperó. Sí. Ellos quieren, por lo pronto, a todos los empresarios que se nutren del Coloquio IDEA, firmar un convenio de transparencia, incluso con sus proveedores. Pero la realidad es que muchos empresarios del calibre del Coloquio IDEA están atravesados por la corrupción. Claro. Y los cuadernos no solo no abarcan al total, sino que no clarifica también quiénes son los principales empresarios que no cumplen con ética, perdón, hay algunos para hacer negocios, ¿no? Hay expositores del año pasado que hoy están procesados. Sí, por supuesto. Acá lo que estamos viendo, las pymes, que no estamos en los cuadernos de la corrupción, pero conocemos muy bien del tema porque somos proveedores de estas empresas en general, que hay empresarios que sí están en prisión porque son corruptos, otros que no están siendo sujetos de derecho, no están siendo atendidos con el debido proceso, están en prisión sin acusación. Ajá. Y otros que son corruptos, que cualquiera del sector empresarial lo conoce y entran y salen de Comodoro Pi como si fuera una oficina, una filial de su empresa, y es Vox Populi en el Coloquio IDEA, fuera del Coloquio IDEA, en las pymes, fuera de las pymes. En ese punto me parece que hay una cuestión central que todavía es un off the record, digo, mañana va a seguramente trascender y va a aparecer. Se lo pregunto a los dos. Va a haber una reunión, se suspendió el almuerzo habitual de la jornada segunda, que es la de mañana, tercera en realidad, que es la de mañana. Hoy un almuerzo hoy, mañana libre. ¿Por qué? Porque los principales empresarios se van a otro hotel a reunirse a puertas cerradas, sin la presencia de los periodistas, ni de economistas, ni de los acreditados, para hablar de este tema. Digo, en algún punto es como encerrarse en su propio círculo. Digo, esto no sé cómo lo leen ustedes. Sí, a ver, uno cuando intenta percibir a la Argentina o tratar de proyectar a la Argentina como un país serio, digamos, que dé el salto a su desarrollo económico, reglas de juego claras, estables en el tiempo, instituciones sólidas, tiene que ser implacable con el tema de la corrupción, ¿sí? No importa ni el signo político ni los empresarios que eran más afines al gobierno de turno, ¿no? Porque la corrupción lo que hace es encarecer, aparte de que éticamente, digamos, y moralmente es un problema muy grave, encarece todo lo que es el costo de producción, la competitividad y la productividad de una economía, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos dando debate hace 50 años de por qué la economía argentina no tiene productividad, tiene inflación muy superior al promedio de los países de la región, ya no digo del mundo, sí digo de la región, tiene una incapacidad para ser un motor en cuanto a ventas de exportaciones hacia el mundo, generador de divisas que nos permita romper con esta dependencia del financiamiento externo como única manera genuina de conseguir esos dólares que tanto necesitamos. Bueno,
se necesita eliminar la corrupción de cuajo, Claro. sea de la parte estatal desde ya y de la parte privada también, ¿no? Porque es un costo hundido muy dañino para la viabilidad de un país de largo plazo. Así que en eso hay que ser implacables, sin duda. Ahora, si tenemos a las grandes empresas nacionales atravesadas por la corrupción y a las pymes ahogadas por la cuestión de la recesión, las altísimas tasas y la lucha que está dando el Banco Central para contener la inflación, ¿cuál es el panorama de en qué momento va a empezar a reactivarse la economía? Se lo pregunto a los dos, a ver qué opinión tiene cada uno. Concreto, nosotros encuestamos periódicamente entre 200 y 400 empresas. En mayo ya advertíamos que venía la recesión y que había que tomar medidas para esquivar la tormenta, llamémoslo, y lejos de hacer eso se apuntó hacia el centro. La recesión va a sobrevivir al 2018. Yo te diría que por lo menos el primer trimestre del 2019. No vemos que estén tomando medidas en ese sentido para que las pymes no se fundan en el camino. Sí, vos me podés decir, bueno, el Banco Central está dando una lucha para bajar la inflación en abril del año que viene, sí, pero nosotros de acá a abril tenemos que pagar, no sé, 8 quincenas, 10 quincenas. Aguinaldos. Claro. No espera Claro. los trabajadores Vacaciones. para cobrar los salarios. Entonces, y la FIP menos espera para cobrar los impuestos. Entonces, es grave. Es un tema verdaderamente grave para el sector, pero digo que... Yo particularmente considero que el gobierno perdió, digamos, la brújula de tener un plan económico, más allá de la coyuntura, digamos. Sí. Lo intentó en el 2016 establecer un plan que cruce, digamos, la coyuntura difícil de un país que heredaba, con muchos desequilibrios. Intentó dar señales de certidumbre, pero parte del éxito de ese plan se basaba en la confianza que podía venir del exterior y de la figura de Macri, digamos, Claro. como un gobierno más market friendly, como decimos los economistas, ¿no? Con reglas de juego claras, estabilidad, etc. Ese plan fracasó y a partir del de fines del 2017, esa famosa conferencia de prensa donde el 28 de diciembre. se llevó puesto al presidente del Banco Central, Sturzenegger, también al En el Día de ministro los de Inocentes. Finanzas, En el Día de los Inocentes. 28 de diciembre. Caputo. A partir de ese momento el gobierno va detrás de la coyuntura. ¿Sí? Todas las medidas son justamente para contener coyuntura. Y hoy estamos ante un plan de estabilización y es difícil hacer una, digamos, evaluación en medio de un plan de estabilización que sabemos que tiene variables económicas de urgencia, Sí. como la tasa de interés, y no sabemos cómo va a terminar la película. Claro. Y la historia, lamentablemente, la historia económica argentina nos lleva, digamos, a tener memoria precisamente de que eventos similares a estos no han terminado bien. De alguna u otra manera vinieron como medidas impulsivas que dejan bastantes perdedores, ¿no? En el camino. Un poco en un mix de esto que venimos hablando, por un lado lo del coloquio de idea, por otro lado el tema de las medidas y los aportes o los intentos que el gobierno hace para reformular algunas cosas. Hoy Dante Sica, el ministro de la Producción, estuvo allí presente, de Producción y Trabajo, ¿no? Ahora Sí, incorporado. es un superministro. Uno de los superministros. Y habló a propósito de estas cosas, entre otras de reforma laboral y también del tema de las retenciones. Vamos a escuchar lo que decía, después charlamos con los invitados. La retención es el peor impuesto que podemos cobrar y creo que hemos hecho, si querés, el mea culpa de que tuvimos que hacer algo que va, si querés, hasta es contracultural con respecto a lo que queremos del gobierno. Nosotros queremos avanzar en discutir formatos laborales y de regulaciones laborales, no que penalicen y empobrezcan o le quiten derechos al trabajador. Queremos generarle derechos y trabajo a los que no tienen trabajo. Hay 3 leyes laborales que intentan empezar a discutir el marco laboral que están durmiendo en la legislatura desde principios de este año, que no hemos logrado que la oposición se siente seriamente ni siquiera a tratarlo, a discutirlo o poder llevar una discusión sana. Bueno, se hizo cargo del proyecto de las leyes laborales. Digo, Sica es un hombre que ha llegado al gobierno hace pocos meses. Cuando los proyectos ingresaron al Congreso todavía no era ministro, era un economista muy consultado por nosotros los medios, por cierto. Digo, ¿qué hay de todo este paquete? ¿Qué puede llegar a pasar con ese paquete de leyes laborales que es muy criticado sobre todo por los sectores sindicales? A ver, en la teoría, y dado el ámbito donde lo dice, es música para los oídos de los empresarios, digamos. En la práctica sabemos que en un año electoral un proyecto de ese calibre, digamos, es imposible que se trate con minoría del oficialismo en las dos cámaras, ¿no? Claro. O sea,
Pero fíjense, volviendo a lo que dije anteriormente, ¿no? Que el gobierno va siempre detrás de la coyuntura, lo lleva a tomar decisiones que son hasta contraindicadas para sus objetivos de mediano y largo plazo. Fijémonos lo siguiente, en una primera instancia era, bueno, vamos a disminuir la presión impositiva para la clase media y para que se genere empleo privado. Hoy sobre la mesa está la discusión de los bienes personales, el recambio de la alícuota. Más que la discusión es el cambio de la alícuota, hay una cantidad enorme de personas que van a entrar, ¿no? en bienes personales. A los ahorristas le decíamos, bueno, confiemos que esta vez va a ser distinto, apostemos al peso, traigan sus dólares del exterior porque esta vez es distinto. Bueno, al poco después que entraron más de 100.000 millones de dólares del blanqueo, pusimos el impuesto a la renta financiera, digamos. Y fíjense ahora, ¿no? La semana pasada presentaron este plan de exportar, digamos, ¿no? Tan ambicioso de triplicar las exportaciones para el año 2030, y la primera medida que hace el gobierno para tratar de paliar la coyuntura es poner una retención digamos, transversal a todas las exportaciones de la Argentina. Prácticamente es muy contraintuitivo esto. Es contradictorio lo que plantea Dante Sica en términos de la Argentina exportadora. En los últimos 80 días aumentó 2 veces los impuestos a las pymes industriales exportadoras, así que imagínate, el empresario dice, ¿qué hago? ¿Saco el pasaje o no saco el pasaje para ir al mundo? Claro. Después lo que es contracultural de Dante Sica es plantear vamos a pensar que habla de buena fe, a plantear las relaciones de modernización laboral en el marco de una economía en recesión. Eso lo tiene que plantear en una economía que va creciendo. Ese es el escenario natural para plantear las modernizaciones y la mejora de la competitividad y de la relación trabajo, capital, producción, sector empresarial. Creo que hizo, como dijo acá el colega, mensajes para la tribuna. Por supuesto que todos lo habían aplaudido a 4 manos, pero la realidad es que no le va a cambiar nada a los empresarios que estaban ahí. Dante Sica tiene una muy mala performance en este poco tiempo que lleva adelante el Ministerio de Producción y Trabajo. Los mismos empresarios decían hoy, el dólar ya está un poco retrasado en términos de la mirada. Si vos tenés un dólar de 37, le sacás los 3 pesos que él te cobra de impuestos, después estamos hablando de un dólar de 30, entonces ya no le está siendo satisfactorio este tipo de cambio, que van a empezar a pujar de nuevo a la alza. De todas formas, mientras Argentina, digamos, y todos nosotros discutimos, ¿no?, sobre estas cuestiones teóricas, sobre cuestiones que, digamos, nos llevan a una discusión de 20, 30 años hacia atrás, el resto de los países, no del mundo desarrollado, el resto de los países de la región avanza. Y que avance es que nosotros nos quedamos cada vez más rezagados, ¿sí? En Brasil hubo una reforma laboral el año pasado, justamente para flexibilizar, o llámenlo como sean, la contratación de empleados del sector privado. Ni hablar las reglas de juego más estables en Chile, en Perú, en Uruguay mismo, digamos, ¿no? Recién hoy por la tarde también Amazon, que estábamos todos tan pendientes a ver si venía a poner un centro de logística de servicios en la Argentina, se ha decidido por Colombia, digamos, ¿no? Claro. Entonces, mientras nosotros sigamos perdiendo el tiempo en discursos que suenan lindo para los empresarios, o si le estamos hablando al trabajador, cambiamos el discurso, y no, digamos, actuamos en consecuencia con reformas de fondo y sembramos, digamos, las políticas de Estado de 10, 15 años para que Argentina despegue de una vez, vamos a estar cada vez más atrás y nos va a costar cada vez más. ¿Vos te imaginabas a Amazon abriendo un centro de logística en Argentina con 22 vencimientos por mes y 32 sindicatos para una actividad? No, obviamente que no, obviamente que no. Digamos, la única, digamos, el único driver que uno podría tratar de justificar de por qué Amazon hubiera venido era que en términos de dólar acá hay recursos en informática y recursos humanos muy valiosos. Sí. Y hoy con la devaluación, digamos, en términos de dólares es bastante más accesible para las empresas externas. Pero después, una vez que entraste en la selva de la Argentina, como bien decís vos, sí, claro, la estructura impositiva, la falta de logística, los cambios de reglas de juego, todo, no, evidentemente pesa más en la balanza de eso que cualquier otra ventaja. ¿Una reflexión final, Leo? No, que no hay certidumbre en las reglas de juego y no hay certidumbre en el plan económico de cara al fin de año y al principio del año próximo. Y eso es lo que tiene a los pequeños
medianos y te diría hasta grandes empresarios en ciernes. Por eso colisionaba, como para cerrar, las dos agendas entre la real, que es inflación, caída del mercado, y en el coloquio IDEA, y la otra agenda, que es la que quería imponer, digamos, el mismo espacio, que era la corrupción y la ética, pero la realidad se lleva puesto todo. Claro. Te impide pensar en el largo plazo. Gracias por haber venido. Un placer gracias a haberlos ustedes. tenido Gracias a aquí. ustedes.